Perina por el mundo, con Rogelio Frigerio y Emilio Perina. Bueno, seguimos aquí conversando con Martín Bomer, profesor de la San Andrés, de la UBA, investigador del CIPEC, y bueno, hablamos del primero de los proyectos complicados y nos quedó, que es el Consejo de la Magistratura, y nos quedó la casación, ¿no? La idea de que haya muchos tribunales de casación, que en realidad es poner una instancia más. Eso es uno de los problemas. Le agrega una instancia más. Ustedes saben, está el juez de primera instancia, la Cámara de Apelaciones y la Corte eventualmente. Acá va a haber una Cámara de Casación entre la Cámara de Apelaciones y la Corte. Eso por de pronto es un costo mayor a la justicia. Sí, es una instancia abunda más, el presupuesto de justicia, para empezar. Y no sabemos si eso le va a dar más eficiencia, porque si abundara para ser más rápido... Que va a haber más contratos para repartir. Exactamente, eso por de pronto es un buen negocio para todos. Lo otro es que la Cámara de Casación lo que tiene de virtualidad es de casar el derecho. Eso quiere decir que una vez que la Cámara de Casación toma una decisión respecto a un tema que está discutido en los tribunales inferiores a ella, esa opinión es obligatoria. Entonces no es cualquier cosa. La Cámara de Casación disciplina jurisprudencialmente a los tribunales inferiores. Entonces tener el control de la Cámara de Casación, el control jurisprudencial, ideológico, como quieran llamarlo, implica que si todo funciona correctamente, los tribunales inferiores van a tener que obedecer esa decisión de jurisprudencia de la Cámara, como su nombre lo indica. Pero además, obviamente, va a ser un filtro de casos para la Corte. Van a haber cosas que van a tardar más en llegar a la Corte. Por ejemplo, los juicios de los jubilados. Por ejemplo, claro. Cualquiera de estos juicios, porque son 3 cámaras, creo que en laboral, contencioso administrativo. Ahora, acá tengo una pregunta, perdóname, Rogelio. Está claro que a la Corte llegan demasiadas causas. En eso creo que hay una cierta coincidencia. Debe haber otros mecanismos para la Corte, de hecho, problema, de un tiempo a esta parte, está intentando solucionar ese problema. Incluso por las quejas de algunos colegas, parece que lo está haciendo. La Corte dice que de las causas importantes hoy ya está en 300, cosa que ya es un número manejable. ¿Cómo lo ha hecho? Bueno, ha restringido los recursos por arbitrariedad de sentencia, que era una vieja puerta enorme que la Corte misma había creado cuando un tribunal superior de provincia, un tribunal inferior nacional, dictaron lo que para la Corte no era una sentencia, porque no había contemplado las cosas mínimas que tenía que contemplar una sentencia. La Corte dice eso es una violación al debido proceso y la tomaba. Eso lo está restringiendo mucho y está restringiendo otras cosas. Y que la Corte está trabajando en eso. Puede ser que lo esté haciendo muy lento, pero bueno, es una cuestión. Ahora, yo soy mal pensado si pienso que esta instancia adicional antes de llegar a la Corte tiene que ver con que la Corte no está jugando como el gobierno creía originalmente que podía llegar a jugar. No, yo creo que no, que tenemos todo el derecho a pensar así. Y además pensar que si modifican el Consejo de la Magistratura, con esa modificación del Consejo de la Magistratura van a elegir a todos los miembros de las cámaras de casación. Y estamos hablando de un gobierno que eligió 4 de 7 miembros en la Corte. Sí, en otro momento, ¿no? En otro momento de nuestra historia. Digamos, pero no es poco. Entonces lo que digo es que van a con el cambio del Consejo de la Magistratura van a tener un enorme poder para nombrar a la gente que quieran en la Cámara de Casación, y como dijimos antes, esta gente va a quedar en la Cámara de Casación hasta que mientras dure su buena conducta o su salud. Está claro el tema de la casación. Y nos quedó el último. Medidas cautelares, que yo creo que es el tema que le interesa al gobierno. Y que debería interesarle más que ningún otro a la gente. Claramente, a los ciudadanos. Claramente. Yo creo que es como la piedra que está al final de esta cantidad de paquetes y de papelitos. Las medidas cautelares son un parche dentro de un parche dentro de un parche. Las medidas cautelares son una forma de detener las demandas, en la demanda sobre todo contra el Estado, que es el punto que trae el gobierno a colación, es que cuando el Estado avanza sobre los intereses de uno y los derechos de uno cuando pide que se detengan esas acciones para que la casa no esté volteada al fin del proceso, pido que se frene la construcción del túnel adelante de mi casa hasta que me digan si efectivamente hay interés público, si yo no tengo un derecho mejor, si no se pudo haber hecho de otra manera, si no deberían... Bueno.
Es cierto que ha habido un abuso de eso, ¿no? Sí, pero perdóname, ese es un tema que a mí me toca porque el abuso se plantea mucho en la ciudad de Buenos Eso Aires. te iba a decir. Pero el abuso no fue de la gente, el abuso fue de los políticos de la oposición. Y usando la justicia. Y además, digo, no es lo mismo. No, y el abuso es de la justicia, porque los juicios tardan 5 o 6 años. Y algunos jueces parecería que les gustara gobernar a través de las cautelares. Para insistir con la cuestión de la cuestión de la justicia, el 60% de la gente que está presa en la provincia de Buenos Aires, el 60%, está detenida en prisión preventiva. Eso quiere decir que son inocentes, que el 60% que está detenido en nuestras cárceles hoy son gente inocente, esperando que a los jueces se les ocurra dictar una sentencia. Sí, eso es terrible. Entonces, las cautelares, que son, como digo, son parche dentro de parches. Como tardan tanto los juicios, la gente tardan mucho las cautelares. Ahora, ¿esto se va a terminar con una ley? No, seguramente no, porque los jueces van a seguir tardando lo que tardan y demás. Lo que va a tener un consejo de la magistratura para disciplinar más a jueces es una ley que les dicen que las cautelares duran 6 meses o 6 meses más, o un año. Entonces, al 6 meses y un día de un caso que le interesa al gobierno con un consejo de la magistratura manejado por las mayorías, se puede disciplinar a cualquier juez. Claro. Y entonces esa es la cuestión. Nos van quitando. Y otra cosa importante de las cautelares es que cambia ideológicamente lo que habíamos logrado desde la democracia en el derecho administrativo. Habíamos logrado que el Estado sea una persona igual al ciudadano, no esté por encima del ciudadano. Bueno, esto es un poco lo que no quiere la posición estatista de los kirchneristas. Bueno, ellos quieren al Estado por encima de todo. Que es el viejo derecho administrativo argentino que venía de Francia, donde el Estado era la encarnación del interés público. Y ahora nosotros sabemos, el Estado es el gobierno de ahora. Ahora es muy bueno esto para fomentar, incentivar la radicación de inversiones, ¿no? Porque sobre todo, claro, desde ese punto de vista es mortal. Si vos no tenés defensa frente al avasallamiento de los derechos por parte del Estado, y difícilmente que podamos superar este escollo de falta de inversión. Y recuerden que el trauma del cual nosotros venimos para poner al Estado al mismo nivel que los ciudadanos y darnos derechos a los ciudadanos, es que tuvimos un Estado que violó masivamente derechos humanos. Sí. Entonces no es que venimos de no un somos Estado Suiza. Revolucionario. Tenemos una tradición de golpes de Estado, de Estados aún democráticos que han avasallado derechos de los ciudadanos. El amparo es una creación jurisprudencial, es una creación de la justicia, no es una creación del Estado democrático. Apareció con un caso en San Luis durante la Revolución Libertadora, si no me equivoco. Sí, fueron 57, 58, por ahí. Siri y Cot. Lo tuvieron que crear los jueces. Yo tengo una última pregunta por mí. De nuevo, ¿soy mal pensado si creo que parte o gran parte de toda esta movida por esta supuesta democratización de la justicia tiene que ver con la pelea entre el gobierno y Clarín? No, las medidas cautelares es para la medida cautelar que tiene Clarín, La Nación, La Rural. En algún sentido parece ser que es como si hubieran tomado todos los obstáculos que tuvieron con estos problemas en estos casos y los quieren ir eliminando uno por uno. Bueno, pero claro, es tirar el niño con el agua sucia, ¿no es verdad? Claro. Una cosa es estar enojado porque en un caso las cosas no te salieron como vos quisiste, y otra cosa es desmantelar las garantías constitucionales porque estás enojado con una persona, con una empresa. Sí, y además un poco la demostración de eso, Rogelio, son los tiempos. Es decir, si para la ley de medios estuvieron 1 año o 2 recorriendo el país, fomentando foros, me parece que estas 6 reformas requerían mucho más tiempo, ameritan mucho más tiempo. Si lo querés sacar a las apuradas y de prepo, es porque es por el tema de Clarín, digamos. No, y además sacarlo antes de las elecciones de octubre. Además, todos justificábamos la importancia de la deliberación sobre la ley de medios porque es un instrumento fundamental de la democracia, la libertad de expresión. Ahora esto es casi la Constitución. Esto es tocar las reglas de juego más básicas de la Constitución, que es la separación de poderes, el control. Bueno, eso me dijo ayer en un reportaje aquí en Radio El Mundo Marcela Basterra. Me dijo que esto es una modificación de la Constitución sin llamar a una constituyente, me dijo.
Sí, porque toca nervios muy sensibles del sistema constitucional. Martín, lo último, pero en este punto las cautelares es donde tal vez el sector que apoya al gobierno está más dividido, ¿no? Porque los sectores que históricamente han defendido los derechos humanos no pueden estar. Porque nosotros venimos de que el Estado... los derechos, ¿qué son los derechos humanos? Por eso le dieron bolilla al CEL, digamos. ¿Qué son los derechos humanos? Los derechos humanos son esos derechos que viola el Estado, porque arriba del Estado no tengo a nadie a donde ir. El resto de las violaciones de derechos, por ejemplo un homicidio, yo voy al Estado para que lo meta preso. Cuando me roban, voy al Estado. Ahora, cuando el Estado viola derechos, ¿a dónde voy? Clarísimo. Martín Bomer, muchísimas gracias por habernos acompañado. Martín Bomer es profesor de la Universidad de San Andrés, de la UBA, investigador del CIPEC. Y el libro de José Hernández, de Martín Fierro, ¿para cuándo? Estoy escribiendo. Bueno, la próxima esperemos hablar de eso. ¿Cómo no? Un abrazo.